¿Cuál es la colección? Dale la vuelta al libro, busca. Montaña Encantada. La colección es Montaña Encantada. Este también es de la colección Montaña Encantada. Aquí pone serie Dichosos Humanos. ¿Qué querrá decir eso de serie Dichosos Humanos? En este cuento dice serie Dichosos Humanos porque nos explican cosas que los humanos hacen mal. Aquí están tirando basura. ¿Qué más? En todo el cuento, al final. Míralo. Ah, sí, aquí. ¿Qué más cosas hacen mal los humanos? Las fábricas llenas de humo, y eso es lo que contamina también el agua. Contamina el aire, el humo. Contamina el agua y la basura. ¿Cómo se llama? Alfredo. ¿Qué es Alfredo Gómez. Cerda. Fijaos si es importante el acento. ¿Qué acento? El acento que tiene una A. Este señor no se llama Cerda, se llama Cerdá. Alfredo Gómez Cerda. ¿Quién es el ilustrador? Teo Puebla. ¿Pero qué hace el ilustrador? Escribir el cuento. Hacer el dibujo. Hacer los dibujos. Bueno, vamos a ver cómo empieza el cuento. Una trucha llamada, Carla. Ay, ya me he olvidado. Yo sí que la sé. Inquieta. Inquieta. Si la habías Porque dicho nunca antes. paraba de moverse. Y estaba a gusto allí, donde ella vivía. No, porque tiraban se movían mucho No porque tiraban cuando le basura. tiraban le podían... No tiraban basura donde ella vivía. ¿Dónde vivía Carla? Pues en un lago. Muy bien. En una montaña. Inquieta vivía en las montañas. Pero ¿Qué sabes de las truchas? que van por ahí, saltan por unas cataratas pequeñitas, pero muy pequeñitas y a veces se la comen los osos. Las truchas viven, tú estás pensando en los salmones. Las truchas viven siempre en donde nacen los ríos, que el agua corre muy rápido, con pendientes y el agua tiene que estar muy fría. ¿Cómo le parecía la vida inquieta allí en las montañas? Mal. Me parecía muy aburrida, siempre hacía lo mismo. ¿Qué decidió? Pues siguiendo La corriente, siguió la corriente y... siguió nadando. Pero ¿qué le dijo la amiga? Que tuviese cuidado, Eso. que podía ser peligroso. Pero inquieta, como era muy inquieta, Y como tenía muchas ganas de explorar el río, pues fue y no le hizo caso. no le hizo caso. ¿Y qué pasó, Juan? Que se dio cuenta de que cuando llegó al río que estaba sucio, Era el mismo río. Ella fue bajando, se dejó llevar por la corriente se deslizaba, ella se dejó llevar y fue bajando. Ella iba por debajo del agua. ¿Y qué notaba? Que el agua bajaba. ¿Qué notaba? Que algo iba a parar. Que el agua estaba cada vez más Frío. caliente. Y el agua cada vez estaba más caliente y estaba más sucia. Y entonces decidió, para ver qué decidió hacer. ¿Qué decidió hacer para ver lo que Subir a la superficie. subió a la superficie? Saltó y Dio unos entonces saltos y también ¿qué se vio? dio cuenta de que los árboles no se veían tan lejos, se veían más cerca. Y también casas de humanos. Y se dio cuenta de que había un barco que estaba echando vapor todo. Pero no era un barco. ¿Qué echaba vapor qué era? Las fábricas. Lo que pasa es que el tubo ese es parecido a lo de los barcos. Eran las fábricas, porque había llegado a una ciudad. ¿Vale? que como las fábricas sacaban humo, yo conozco una fábrica ¿Dónde? que es la central. Y más una botella se le apoyó y pensaba que decía. Y le dijo que no se apoyaba encima de ella. Claro, no le contestaban porque no eran amigos, no eran peces.
Se encontró una botella. Sí. Se encontró Una lata. una lata. Una rueda. Una rueda. Una red. Una red. Una red. ¿Qué más? Un váter. No sabía que era para mío. Pasa. En la página 22. Divertido. ¡Qué divertido! Nunca había visto una roca como esta. ¡Qué blanca y suave es! Parece como si alguien hubiera hecho los agujeros a propósito. Pero, ¿para qué? ¿Podía respirar? Así que no. Y se ve que una ¿Por qué no podía respirar? Porque está sudando. ¿Vuelves a estar haciendo las cosas? Porque estaba en el agua caliente. No, porque estaba toda contaminada y había mucha basura y también ponen como grasas en el bonito paisaje que cuando estaba en las montañas y recuperó fuerzas. Uy, que eso podría ser peligroso. ¿Qué ocurre cuando los papás os dicen que algo no hagáis que es peligroso? ¿Y no les hacéis caso? Pues que después, por tontos, nos pasa cualquier cosa.